Buenas noches, mi nombre es Cintia Elsa Guzmán Fernández, soy estudiante de la carrera de Derecho del sistema semipresencial para la materia de Derecho Penal 1. En este momento me ha tocado el tema de objeto del proceso penal, el hecho punible, configuración y funciones del objeto procesal. Tengo la presentación PowerPoint que está adjunta en los documentos que hemos presentado. Primero, para entender el objeto del proceso penal es importante remontarnos a los antecedentes, ¿no? Antes de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, nos basábamos en el Código de Procedimiento Penal de 1972. O sea, estamos hablando de una diferencia de de casi 40 años, donde muchas realidades habían ido cambiando en el mundo como también en nuestro país, ya que las concepciones del delito, del crimen, estaban constantemente evolucionando de acuerdo a las corrientes de nuestras escuelas del delito, ¿no? O de escuelas que han contribuido a la concepción del delito, como por tanto al objeto del procedimiento. Dentro de este procedimiento penal, dentro de este Código de Procedimiento Penal de 1972, los principios eran tradicionales, ¿no? Donde solamente se basaban en la acusación y la defensa, y estos se enfrentaban directamente en un juicio, y solamente era acusación y defensa para determinar la culpabilidad del acusado. El objeto procesal penal en ese entonces, desde 1972, se centraba en la persecución y sanción de los delitos, con un enfoque predominantemente punitivo, ¿no? Es decir, económico. Y ya con la nueva Constitución Política del Estado, gracias a la Asamblea Constituyente del 2009, se estableció un enfoque más amplio, donde ya se garantizaban los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo, y eso es algo muy importante, dentro los derechos de los acusados, ¿no? Dentro de estos procesos penales. Se reconoció, eso es un hecho muy importante, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia como un derecho fundamental, ¿no? La protección contra la doble persecución penal, no, cuando nos referimos que no se puede culpar a una persona por un mismo hecho. El objeto procesal no solamente se limitaba a la persecución del delito, o sea, sí lo hacía, pero también se centraba en garantizar un proceso justo, idealmente transparente y equitativo para todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, a partir del 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, se establecen todos estos preceptos. Es así que el objeto procesal penal es la definición clara y detallada del acto delictivo. Incluye la naturaleza de la conducta criminal, el móvil, o sea, los móviles o el móvil para esta conducta o este hecho criminal, los daños causados y cualquier otra cosa que tenga relevancia, ¿no? Que pueda considerarse tanto agravante como atenuante dentro del hecho. Es así que las funciones del objeto procesal penal las podemos enmarcar en determinar la verdad, en impartir la justicia, en proteger los derechos de las partes involucradas, en establecer responsabilidades y sanciones, y finalmente en prevenir la impunidad, ¿no? Vamos a desarrollar un poco lo que es determinar la verdad. Es lo más importante en la investigación. Es el objeto de la investigación. Determinar la verdad, llegar a la verdad, no a la verdad histórica de los hechos, como muchas veces hemos escuchado. Por ejemplo, cuando se trata de algún hecho delictivo, digamos, un feminicidio, ¿no? Hay un presunto culpable, y se determina, normalmente el fiscal declara que el objetivo es llegar a la verdad de los hechos, ¿no?
Entonces, determinar la verdad es lo más importante de la investigación, y esta investigación minuciosa que debe esclarecer y establecer los hechos del delito. Por otro lado, ¿cómo se determina la verdad, ¿no? A través de las pruebas, a través de los testimonios, a través de las pruebas forenses, documentales, donde nosotros nos alejamos de los hechos subjetivos y, bueno, de las determinaciones, de las conclusiones subjetivas, y nos basamos en las determinaciones objetivas. Es una representación real de los hechos, ¿no? Es la cronología de los hechos, basadas en evidencia concreta y en las leyes aplicables, ¿no? a nuestra normativa. Ya nos vamos a ir hacia el segundo objeto que puede ser, que es impartir justicia. Impartir justicia es determinar la verdad, es aplicar la ley de manera justa y de manera equitativa, asegurando los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, ¿no? Otro de los objetos que va a continuación es proteger los derechos de las partes involucradas. ¿Cómo podemos proteger estos derechos? Primero, respetando el derecho a la presunción de inocencia. Posteriormente, el derecho a la defensa, ¿no? Vamos a ir detallando. El derecho a la defensa. Posteriormente, el derecho a un juicio justo y público. El derecho a la no autoincriminación. Por ejemplo, una persona no se le puede forzar o obligar a que se autoincrimine, a que se declare culpable, ¿no? Muchas veces a nivel mediático en los medios de comunicación, la persona puede callarse, o sea, obtiene el derecho al silencio, ¿no? También, como nosotros somos un estado plurinacional y tenemos 36 comunidades y culturas indígenas, pueblos indígenas, es importante que también tengan derecho a un intérprete, ¿no? Si la persona acusada solo habla el idioma quechua, debería buscarse un traductor que pueda colaborar, ¿no? Porque se estaría vulnerando el derecho a formar parte de un juicio justo. También tiene derecho a recursos, ¿no? En caso de no estar conforme con la sentencia, puede apelar a recursos. El derecho a no ser sometido a una doble jeopardía, que una persona no puede ser juzgada por un mismo delito, ¿no? No puede ser 2 veces juzgada por un mismo delito, eso lo establece la ley. Establecer responsabilidades, ese es otro de los objetivos, otro objetivo procesal penal. Se debe realizar la identificación precisa de los actores involucrados en el delito. Se debe realizar la identificación precisa junto a la recopilación y presentación rigurosa de las pruebas para demostrar la culpabilidad del acusado y la aplicación justa y equitativa de las leyes pertinentes, ¿no? Esto también nos lleva a otro objeto procesal penal, que es prevenir la impunidad, asegurar que los culpables sean llevados ante la justicia y sean juzgados de manera justa y transparente, ¿no? Nuevamente hemos determinado que a través de la nueva Constitución Política del Estado del 2009 se han determinado derechos también para el acusado. Entonces, mucho se habla de que si bien el hecho debe ser castigado, se debe encontrar un responsable, también se debe prevenir la impunidad. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene algún beneficio político, económico, social, no debe afectar a la culpabilidad, no debe afectar a la pena, ¿no?
ni tampoco al trato del juicio. No puede ser beneficiado de ninguna manera por tener estas ventajas, ¿no? Es así que así sea una autoridad o una persona muy conocida o tenga ciertos derechos sociales, o sea, ciertos derechos como ser muy conocido o muy famoso, no debería tener impunidad, ¿no? Es por eso que debe ser de manera justa, de manera transparente. Finalmente, el hecho punible dentro del objeto procesal penal es la acción u omisión, que está tipificada como delito según la ley penal boliviana. Principio de legalidad, lo que significa que solo se pueden procesar y sancionar aquellos actos que estén claramente definidos como delitos por la ley. Si no está tipificado como delito, no se lo puede sancionar ni se lo puede juzgar. Finalmente, el hecho punible es la investigación exhaustiva y profesional por parte de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden. La recolección de pruebas, testimonios de testigos y análisis forenses son fundamentales para establecer la existencia del hecho punible y para construir un caso sólido durante el juicio. Dentro de la configuración y funciones del objeto procesal penal, podemos determinar que es todo el marco que orienta la investigación, que define los límites dentro de las cuales las autoridades judiciales deben buscar pruebas para sustentar esta acusación. Esa delimitación es esencial porque garantiza que el proceso, nuevamente, ¿no? Hablamos que sea justo y que se centre en los aspectos esenciales del delito. No sean juzgados porque si es una persona de color o una persona con capacidades diferentes, sea juzgado, o porque sea de una región, ¿no? Por ejemplo, acá en La Paz, porque sea del Alto puede ser delincuente, ¿no? Entonces se busca que se den las oportunidades iguales para todos los acusados, para todos. Finalmente, la configuración y las funciones del objeto procesal penal garantizan que el acusado esté completamente informado sobre los cargos en su contra. O sea, le genera el marco en donde se va a llevar le protege, le informa y hace que sea justo y transparente el juicio, o bueno, el proceso, ¿no? Además que esto le permite ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva. Finalmente, en las conclusiones, podemos determinar que el objeto procesal penal implica la búsqueda rigurosa de pruebas, que se puede separar los hechos comprobados de las interpretaciones subjetivas, que no solo tienen implicaciones para el acusado y la víctima, sino que también afectan a toda la sociedad, estableciendo un precedente para la justicia y la equidad, ¿no? Porque si el acusado no lleva o tiene impunidad, afecta a la sociedad, porque muchos criminales van a seguir cometiendo delitos ante esta impunidad, ¿no? Si no es castigado, afecta a la sociedad en su totalidad. Además, la importancia de impartir justicia de manera, vale el término, justo y equitativo, es proteger los derechos fundamentales, ¿no? De todas las partes involucradas. Considerando además el contexto cultural, buscando soluciones restaurativas y rehabilitadoras siempre que sea posible, ¿no? Muchas veces personalmente he criticado mucho los centros penitenciarios, que para mí, a consideración propia, son simplemente una escuela de graduación. En un proyecto que trabajé con niños y adolescentes, nosotros evitábamos que los jóvenes que cometían infracciones o los adolescentes vayan a un centro, ahorita no tengo el término, pero vayan a ese tipo de rehabilitación que es para ellos, porque en realidad buscan entre ellos mejorar, como que se especializan, y peor en las cárceles, ¿no? Hemos evaluado que en la realidad las cárceles son unas escuelas de posgrado para los delincuentes, además de que hay un montón de detenidos preventivamente, ¿no? Y hay muchos casos de personas que han sido detenidas preventivamente, probablemente inocentes,
que al salir de la cárcel han cometido delitos, esta vez, de verdad. Hay un caso, por ejemplo, de un amigo que su papá salió de la cárcel, lo había sido acusado por deuda, bueno, por abuso de confianza. En realidad no tengo ahorita muy clara la tipificación del delito, sin embargo, el objeto fue que él salió y estaba tan trastornado que asesinó a su esposa y luego se suicidó, ¿no? Entonces es por eso tan importante respetar y tener presente el objeto procesal penal, porque implica todas estas condiciones que van a brindar a un juicio justo, ¿no? Y juicio justo es lo que necesitamos en las sociedades. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.